Originado por varios factores. El cambio de temperatura no solo afecta a los deshielos, los cambios bruscos de temperatura y la calidad de aire, sino que también afecta al contenido nutricional de los alimentos. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, emitiendo los gases de efecto invernadero. Algunos ejemplos de emisiones de gases de efecto invernadero que provoca el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbono para calentar un edificio, por ejemplo. El desmonte de tierras y bosques también pueden liberar dióxido de carbono. Los vertederos de basura son una fuente importante de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores. Las concentraciones de gases de efecto invernadero se encuentran en su nivel más elevado en 2 millones de años y las emisiones siguen aumentando. Como resultado, la temperatura de la Tierra es ahora de 1.1 grados centígrados más elevada que a finales del siglo XIX. La última década, 2011-2020, fue la más cálida registrada. La pregunta principal de este tema es, ¿la comida se está volviendo menos nutritiva? Muchos afirman que el contenido nutritivo en nuestros alimentos ha estado disminuyendo a lo largo de las décadas. ¿Es cierto y debería preocuparnos? Un estudio publicado en 2004 analizó 43 cultivos de diferentes huertas y cómo sus valores nutricionales habían sido modificados entre 1950 y 1999. Lo que hallaron fue que en promedio el contenido proteínico de esas plantas se había reducido en un 6%. El ácido ascórbico, la vitamina C, en un 15% y la riboflavina, vitamina B, en un 38%. También encontraron una disminución en minerales como el hierro y el calcio. Otros estudios recientes también sugieren que hay un patrón formándose, así que si estamos siendo testigos de un colapso nutricional, ¿cuál es la causa? Un factor que muchas personas señalan es el agotamiento del suelo, ya que las plantas obtienen sus nutrientes del suelo. Se sugirió que las prácticas agrícolas intensivas fueron la causa de su agotamiento. Se observan los micronutrientes como los minerales muestran haberse reducido en las plantas, pero los agricultores siempre han puesto mucho esfuerzo en preservar sus tierras y usan fertilizantes para que las plantas tengan todos los nutrientes necesarios, lo que hace que este argumento sea menos convincente. Hoy obtenemos plantas de gran tamaño que no crecerían si no obtuviesen los nutrientes necesarios. Entonces, ¿por qué otro motivo se están reduciendo los nutrientes? Una posibilidad es la selección artificial. Si en el presente observas cultivos como los de maíz, son apenas reconocibles al compararlos con sus ancestros, con el maíz silvestre del cual se generó. Desde el advenimiento de la agricultura, hemos hecho crecer nuestros cultivos para su mayor rendimiento, para su resistencia a pestes y cambios climáticos. Mayormente hemos tenido éxito los cultivos. Ahora son más grandes y crecen más rápido que nunca, pero ¿son más nutritivos? Quizás hemos estado accidentalmente produciendo menos nutrientes por haber estado priorizando otros objetivos. Es difícil definir con seguridad cuán importante es el factor de la selección artificial, ya que no es sencillo comparar nuestras cosechas con las mismas cosechas de hace 100 o 1000 años. Así que precisamos algo más para determinar si es la selección artificial la que está causando esta disminución o es otra cosa que nos ayudaría a hallar una planta que nunca haya atravesado la selección artificial. En Norteamérica hay una flor silvestre llamada vara de oro o solidago. Es una gran fuente de proteínas para las abejas, pero no para los humanos. Por eso ha permanecido silvestre sin ser afectada por la selección artificial. Pero, ¿cómo saber cómo era el solidago hace 100 o 200 años?
El Instituto Smithsoniano ha estado almacenando cientos de muestras que hasta datan del año 1842, usando estas muestras y otras que recolectaron en 2014. Los científicos pudieron comparar el solidago moderno con el de hace cientos de años, y los resultados fueron impresionantes. Hallaron una reducción del 30% de la cantidad de proteínas en el polen del solidago en ese periodo de tiempo, así que sí, no es la selección artificial. Una idea algo sorprendente era que el dióxido de carbono podría cumplir un rol importante. El CO2 en el aire es como alimento para las plantas, incrementar el crecimiento de todas ellas. Durante los últimos 2 siglos, el nivel de CO2 en la atmósfera ha aumentado muchísimo, de 280 partes por millón a más de 400 partes por millón. Hoy en día tal vez no parezca mucho, pero si lo piensas como alimento para las plantas, es un crecimiento de casi un 50%. Los científicos han rastreado el impacto del CO2 en las plantas con experimentos como el enriquecimiento de CO2 en el aire libre. En sus experimentos se inyectan más CO2 en áreas donde crecen distintos cultivos de plantas y han encontrado que el trigo, la cebada, el arroz y las patatas crecen más rápido si hay más CO2 en el ambiente. Pero aquí está el problema. No se vuelven necesariamente más nutritivos, solo suman más carbohidratos. La caída en los nutrientes es tan diminuta que aún podemos obtener lo necesario con una dieta balanceada que incluya muchas frutas y vegetales. Pero los crecientes niveles de CO2 y el efecto de dilución podrían estar exacerbando la epidemia de obesidad planteando esto. Nos sentimos saciados cuando ingerimos cierta cantidad de proteínas, así que los niveles proteínicos decaen, quizás nos haga ingerir más comida, más carbohidratos y más grasas para alcanzar el mismo nivel de proteína y eso puede hacernos engordar. Mientras que aún es una teoría controvertida, lo que es claro es que la atmósfera cambiante, específicamente el aumento del CO2, está modificando nuestros alimentos.